Siendo las 10:31 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 35 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Son 3 actas. Si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura a los asuntos entrados. Mensajes del Poder Ejecutivo. Número 189, Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de mayo de 2019, por el cual solicita el retiro del mensaje número 178, de fecha 22 de abril de 2019, referente al proyecto de ley de gobierno corporativo para las empresas públicas del Paraguay. Se toma nota y se devuelve al Poder Ejecutivo. Número 191, Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 9 de mayo de 2019, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación del señor Raúl Alberto Florentín Antola en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante el gobierno de la República Socialista de Vietnam. Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. Presentaciones de senadores. Nota presentada por varios senadores de fecha 9 de mayo de 2019, por la cual solicitan la realización de una sesión extraordinaria para el día lunes 13 de mayo del corriente año, a fin de considerar el proyecto de resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura al senador nacional Víctor Bogado. Se toma nota. Proyecto de ley que declara utilidad pública propia a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los inmuebles indexados con varias fincas ubicados en el distrito de San Lorenzo, Departamento Central, para la implementación de los proyectos de mejoramiento de acceso y salida vehicular a la ciudad de San Lorenzo. Pasa a la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Regionales y Distritales. Proyecto de ley que garantiza la representación proporcional en la Honorable Cámara de Senadores. Pasa a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Ciencias y al Consejo Nacional de Educación Superior a incluir en el pensum académico el tercer ciclo escolar y el universitario el estudio de los tratados de las entidades binacionales. Pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Proyecto de declaración por el cual la Honorable Cámara de Senadores expresa su reconocimiento al ciudadano Cristian González Abstram. Pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Proyecto de ley de promoción y protección del derecho a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción de niños, niñas y adolescentes. Pasa a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Derechos Humanos, Equidad y Género. Nota presentada por el senador Sixto Pereira, de fecha 9 de mayo de 2019, por la cual remite informe del viaje realizado al Departamento de Alto Paraná en cumplimiento de la ley número 5189/2014. Se toma nota. Nota presentada por el senador Javier Zacarías Irún, de fecha 13 de mayo de 2019, por la cual comunica que se ausentará a la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivo de viaje al exterior. Se toma nota. Presentaciones oficiales. Oficio número 196 del Juzgado Penal de Sentencia número 26, Corte Suprema de Justicia, de fecha 10 de mayo de 2019, por el cual comunica que el Tribunal Colegiado de Sentencia ha dictado la sentencia definitiva número 128, de fecha 3 de mayo de 2019, en los actos caratulados Ministerio Público contra Gabriela Benialgo, Víctor Alcides Bogado González, Miguel Pérez Núñez, sobre cobro indebido de honorarios y estafa. Se toma nota. Hago la aclaración que en el día de hoy estamos haciendo entrega copia de la parte resolutiva. La copia de la parte resolutiva. Nota número 604 del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, de fecha 6 de mayo de 2019, por la cual remite el informe de gestión del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Pasa a la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Respuestas de los pedidos de informes solicitados por los señores senadores. A la vista de los señores senadores, pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Presentaciones privadas. Nota presentada por el señor Arnulfo Boya Carvalho, de fecha 9 de mayo de 2019, por la cual solicita la mediación del Senado ante las autoridades de las Fuerzas Armadas de la Nación. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por el señor José Alejandro Villalba Pereira, de fecha 9 de mayo de 2019, por la cual remite consideraciones con relación al artículo 201 de la Constitución Nacional.
Se toma nota. Sixto Pereira, andé con Yeurey permiso de Yuyamaco este día, Informe de viaje realizado nomás. Informe de viaje. Disculpe, señor senador. Nota presentada por la Sociedad Paraguaya de Anestesiología de fecha 8 de mayo de 2019, por la cual remite consideraciones al proyecto de ley del régimen tributario que regula las actividades relacionadas al tabaco. Se toma nota y se agrega a su antecedente obrante en comisiones. Nota presentada por representantes del Centro de Servicios Rurales y Defensa de los Derechos Humanos de fecha 3 de mayo de 2019, por la cual remiten un manifiesto con relación al incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se toma nota y se remite a las comisiones de Derechos Humanos y Pueblo Indígena. Nota presentada por el señor Cipriano Fariña Delgado de fecha 10 de mayo de 2019, por la cual solicita mediación del Senado ante la Defensoría del Pueblo. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por la señora Gregoria Rolón Ferreira de fecha 10 de mayo de 2019, por la cual formula denuncia ante la violación de sus derechos humanos. Pasa a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, Derechos Humanos. Nota presentada por el señor Robert Emilio Saracho Ayala de fecha 10 de mayo de 2019, por la cual solicita la mediación del Senado ante un conflicto suscitado con la Defensoría del Pueblo. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Una adicional, presidente. Adicional. Presentación del senador, nota presentada por el senador Blas Llano de fecha 13 de mayo de 2019, por la cual comunica que se ausentará la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Y otra de la senadora Mirta. Nota presentada por la senadora Mirta Usinki, por la cual comunica que se ausentará la sesión prevista para el día de la fecha por motivo de salud. Se toma nota. Pasamos al primer punto, al primer y único punto del orden del día. Proyecto de resolución por la cual se resuelve la pena investidura del senador nacional Víctor Bogado. Se concede el uso de la palabra a los senadores Comisión de Asuntos Constitucionales. Proyectistas. No hay dictámenes. Senador Apurir, se le concede el uso de la palabra. Presidente, como bancada proponente, entonces pido al Pleno que se constituya en comisión y trate el proyecto. Que se vote. Senador, moción concreta. Sí. Sobre la moción, senador Víctor Bogado, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. De hecho, desde un primer momento había manifestado mi intención de que se siga el debido proceso, independientemente a los anuncios ya de posición política tomada. Y vine con una única herramienta hoy, y mi herramienta es esto. La Constitución Nacional. Y yo leo la Constitución Nacional y en el artículo 17 dice de los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro, ¿puedo dar lectura, presidente? En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia. Y independientemente de cualquier posicionamiento político, nunca vi tamalla bastardeada, nunca vi cómo fueron avasallados todos mis derechos constitucionales en un proceso cuasi mediático donde ya tengo por adelantado la condena mediática que precipitó una condena jurídica
en primera instancia. Mi abogado, el doctor Oscar Germán Latorre, recibió la sentencia porque la sentencia se dio lectura o se tenía que dar lectura o teníamos que habernos dado por notificado el viernes a las 13 horas. Tal situación no ocurrió. Recién nos dimos por notificado a las 16 horas de la tarde el viernes y tampoco pudimos acceder a la copia íntegra de la sentencia, que lo pudimos hacer recién por correo electrónico con los abogados a las 19:30 horas del día viernes. Leí de punta a punta la sentencia y jamás encontré tráfico de influencia. Ni siquiera fue objeto del proceso. Independientemente a eso, la tapa de un medio periodístico titulaba el sábado, por lo visto ellos accedieron a la sentencia con mucha anticipación, o son ya quienes dictan la sentencia en el Paraguay, y se convertía este medio en interpretador de los jueces, en la cual, por mayoría, 2 de los jueces condenaron mi conducta como atípica y dictaron sentencia en un fallo dividido. Y esta sentencia la hemos leído y el doctor Oscar Germán Latorre estará presentando esta mañana, en horas más, la apelación a esa sentencia, en la cual seguimos presumiendo de nuestra inocencia y estamos presentando la apelación que debe ser corrida a la Cámara de Apelaciones. Pero independientemente a eso, si vamos a hacer aquí una parodia de defensa, si vamos a hacer un ritual, yo no me voy a prestar a eso. Ahora, si vamos a hacer el debido proceso y si me van a dar la posibilidad de defenderme, yo voy a venir con mis abogados a defenderme. Porque lo que era un juicio se transformó en otro juicio. Ahora aparentemente estamos en un juicio político en la cual se presenta un proyecto de resolución basado en el artículo 201 de la Constitución Nacional que habla de la pérdida de investidura. Y dice que un senador puede perder la investidura si el uso indebido de influencia, por uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Y yo quiero que me den los señores senadores o los señores jueces hoy convertidos en tribunal a que, de hecho, jurídicamente, en el ámbito judicial, al apelar esta mañana, queda suspendida los efectos de la condena. Ahora, si, como por una cuestión de interpretación ética, moral, este Senado considera mi conducta como el de haber realizado un uso indebido de influencias, yo le pido a este honorable Senado que se me dé la oportunidad
que aparentemente se me dio en un proceso judicial que fue televisado, que duró 15 días, en la que participaron todos los testigos, en la que se estudiaron y se produjeron todas las pruebas documentales, y en la que el único nexo que me vinculaba con el supuesto hecho punible, porque dentro del proceso no existió ni un elemento objetivo que me vincule con un hecho punible, pero independientemente el único nexo, quien era mi jefe de gabinete, fue absuelto. Pero independientemente a eso, si este Senado me da la oportunidad de venir y de que estudiemos, porque acá la Cámara se quiere convertir en comisión. Y el otro día votamos el debido proceso. Y se usó un resorte reglamentario que está bien, estipula el reglamento, que con 11 firmas se puede convocar una extraordinaria. Pero acá evidentemente hay una decisión ya tomada desde afuera, no desde del espíritu de los senadores. Ya hay una condena. Entonces vamos a hacer una parodia. Y yo leí en las redes posiciones de bancada. Y el colega Payo, me acuerdo la última vez me recriminó una posición de bancada en la que iba a pedir mi pérdida de investidura. Porque si yo leo atentamente el artículo 201 de la Constitución Nacional, que habla de la pérdida de investidura, primero dice la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades prevista en esta Constitución y, segundo, el uso indebido de influencias fehacientemente comprobados. Y a renglón seguido dice, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos. Y sin embargo, de manera rimbombante, muchos de los senadores se jactaban de su posición, que estaban haciendo lo políticamente correcto, obedeciendo al imperio mediático, asumían posiciones de que por decisión de bancada yo ya estaba sentenciado. Entonces, simplemente pido, porque tampoco conozco un reglamento, le llamé al secretario general, le pregunté si había un reglamento, una ley, un reglamento que estipule algún procedimiento para la pérdida de investidura y no existe. Entonces estamos cumpliendo la orden del imperio mediático que ya condenó. Entonces yo no me voy a prestar a esa parodia. Me avisan, me retiro y votan. Ahora, si queremos realmente, porque es muy fácil decir desde el papel, desde la fuerza de los escribas anónimos, que se captan, que están destrozando a los senadores cuando escriben porque el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo, pero para tranquilidad de ellos, a mí, honestamente, por más toneladas de tinta que tire me resbala, porque tengo la conciencia tranquila. Y también me tranquiliza de más que no hay nada más viejo que el diario de ayer. Cada día es una historia. El pasado ya no se puede corregir, el futuro nadie sabe. Y hay que vivir día a día el momento. Y no hay nada más viejo que el diario de ayer. Entonces, presidente y apreciados colegas, si vamos a llevar esto a tambor batiente y vamos a votar, avísenme, me retiraré con toda la humildad del mundo, sin ningún tipo de rencor, pero con la conciencia tranquila.
Yo no trafiqué influencia. Y eso está demostrado en el documento. Yo no sé si otros tendrán la conciencia tan tranquila, pero yo sí tengo la conciencia tranquila. Yo no trafiqué influencia. Y está demostrado en el expediente, está demostrado en el juicio. Independientemente a lo que escriba el ministro Díaz de la Corte, que es Carlos Benítez, ¿verdad? Que es el mayor traficante de sentencia que hay en la República del Paraguay. Es un periodista y tiene más fuerza que 9 ministros de la Corte. Así que, apreciado presidente, señores senadores, puede reunirse la Cámara en comisión, me avisan y yo me retiro con la frente en alta. Y voten sin ningún problema. No hay rencor. Los eventos en la historia se repiten. La primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa. Y todo vuelve, todo gira. Cambiante la política de hoy sea. Así que es todo, presidente, y muchas gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Muchas gracias, presidente. Presidente, respetuosamente solicito a través suyo si por secretaría se puede dar lectura al proyecto de resolución presentado por los colegas que solicitaron esta sesión extraordinaria, atendiendo a lo manifestado por el colega propinante. Y también, a renglón seguido, ya que estamos con juristas avesados, yo soy economista, pero tengo la Constitución Nacional en mano, si podemos dar lectura al artículo 197 de la Constitución Nacional, numeral 1, y explíquenos, por favor, si la sentencia dictada reúne esos presupuestos. Me gustaría que empiece el debate, presidente, para que los que no somos del foro, como se hacen llamar los abogados, vayamos enriqueciendo nuestros conocimientos y a la vez, desde el Senado, enviemos señales claras, ¿verdad?, de que en todo momento este material llamado Constitución Nacional es nuestro aliado principalísimo para la toma de decisiones. Entonces, dos cuestiones puntuales, presidente. Primero, dar lectura a la presentación hecha. Si el colega propinante inclusive puede, si no afecta, dar lectura a la sentencia para ver si los presupuestos de la petición se ajustan a lo que están estipulados en la sentencia del ámbito jurisdiccional, y leer también el artículo 197, porque en realidad hay una mezcla de conceptos y presupuestos, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Por secretaría daremos lectura a lo solicitado por el senador Dionisio Amarilla. Proyecto de resolución por la cual se resuelve la pérdida de investidura al senador nacional Víctor Bogado. La Honorable Cámara de Senadores resuelve, artículo primero, declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias cometido por el senador Víctor Bogado González, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 201, inciso 2 de la Constitución Nacional. Artículo segundo, disponer la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado González, quien en consecuencia queda removido del cargo. Artículo tercero, de forma. Artículo 197, numeral 1 de la Constitución de las inhabilidades. No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados, numeral 1, los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad mientras dure la condena. Sigue en el uso de la palabra, senador Dionisio Amarilla. Sí, presidente. Yo creo que lo que corresponde es que quienes presentaron el proyecto profundicen, ahonden, expliquen, justifiquen, sustenten, amplíen sus respectivas explicaciones, porque este documento que nos entregaron esta mañana, que es el oficio 196/2019,
no tipifica en la misma línea del proyecto de resolución la figura estatuida en el artículo 201 de la Constitución Nacional. Entonces yo quiero entender como senador, como legislador y por sobre todas las cosas, como ciudadano paraguayo, si nosotros en esta instancia podemos hacer extensiva la condena a los efectos de adecuar políticamente, reitero, si en esta instancia podemos hacer extensiva la condena a los efectos de adecuar políticamente al artículo 201 y a partir de ahí tomar un veredicto o cómo se tiene que obrar en ese sentido. Aquí tenemos avesados abogados que tendrían que darnos luz al respecto, presidente, y por su intermedio ruego empecemos con la profundización de la propuesta por parte de quienes plantearon esta convocatoria, ¿verdad?, para que nos aclaren si en realidad estamos ante los presupuestos estipulados en la 201 de la Constitución Nacional, presidente. Gracias. A usted, señor senador, se traslada el uso de la palabra al senador nacional Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Y seguramente voy a ser, ojalá que no me equivoque, de que sea el único en volver a desempolvar lo que en oportunidades anteriores ya dije. Y estamos por perpetrar nuevamente atribuciones o competencias que no nos confiere la Constitución Nacional. Y con algunos colegas, senadores, respetuosamente, he consultado, inclusive me permito con la dispensa de mis compañeros de bancada y que son abogados, de preguntarle sobre el artículo 190 y el artículo 201 de la Constitución Nacional. Como no soy de la profesión de abogado, pero leyendo la Constitución, entiendo de que el 201 de la Constitución Nacional, que habla de la pérdida de investidura, se debe de incurrir en la causal que expresamente recoge el numeral 1 y 2. Sin embargo, se pretende hablar de pérdida de investidura y que me ratifico en mis convicciones de que la pérdida de investidura deviene de una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Y por qué? Porque el numeral 2 habla del tráfico de influencia y el tráfico de influencia es un delito y el delito no lo comprueba el Senado, no lo comprueba las individualidades quienes integran este cuerpo colegiado. El delito la comprueba y queda fehacientemente comprobado la instancia judicial a través de una sentencia firme y ejecutoriada. Y la pérdida de investidura deviene de esa sentencia firme y ejecutoriada. Y hoy se habla de tráfico de influencia. Sin embargo, el oficio 196/19 en ninguno de sus apartados ni de sus expresiones habla del tráfico de influencia. Entonces, presidente, ya estamos por perpetrar nuevamente lo que aconteció en oportunidad anterior, en la legislatura pasada, que se le saca la investidura al senador que no está investido en ese entonces, Óscar González Daer. Su suplente, ocupando la instancia por imperio de una sanción de 60 días sin goce de dieta, se le retira la investidura por tráfico de influencia fehacientemente comprobado. Ni había causa abierta. Hoy día se tiene una causa abierta que fue notificado recientemente y acaba de decir el colega que lo están apelando. Entonces, presidente, me hablan de juicio político y el juicio político está expresado en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los casos? ¿Quiénes son objeto de un trámite de juicio político? ¿Quién la acusa y quién la defienda? ¿En qué instancia? Las etapas procesales.
y se dice que este es un juicio político. Y la Constitución Nacional se rige por el derecho público. Todo aquello que no está expresamente establecido no está permitido. Entonces, presidente, yo participo en estas y en otras también, y quiero traer a colación el procedimiento anterior en donde se le retiró la investidura al que ya no estaba investido, el ex senador Óscar González Dar. Después, como la política tiene su dinámica, otros colegas también podrían ser sindicados. Y a mí se me plantea en ese entonces, señor presidente y honorable Cámara, para que operemos en el mismo sentido a un ex senador y hoy otro senador que sigue siendo y que fuimos colegas en la legislatura pasada. ¿Saben qué dije? Yo no voy a oficiar de vocero porque no corresponde. Y me decían, estos no son nuestros compañeros, estos son nuestros adversarios. Y somos adversarios circunstanciales, pero la Constitución está para su aplicación como corresponde. Lo que correspondería aplicar la sanción a estos colegas, dije en ese entonces, es la que expresa la Constitución en su numeral 190, de una sanción por 60 días sin goce de dieta, porque la pérdida de investidura no es competencia. Y vuelvo a repetir, presidente, y me negué rotundamente a plantear porque no corresponde. Y hoy también participo, pero me niego a votar en el sentido que se pretende votar, porque no es competencia de la Cámara de Senadores en este caso particular, ni de la Cámara de Diputados, y alguna vez tenemos que saber respetar, y no las motivaciones políticas como en aquel entonces, y otras que se pueden ir dando. Tal vez hoy no estemos en el círculo, pero esto puede pasar en cualquier momento, y es importante que nos apeguemos al espíritu de la ley, de la Constitución, y en ese sentido, señor presidente, va mi reclamo y mi oposición de que el Senado retire la investidura. A nadie. Y si se presenta otro que no sea de mi bancada, que no sea de mi partido, también mi postura va a ser la misma, porque no es competencia ni atribución, porque así lo reza expresamente el artículo 190 y 201 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Yo creo que tenemos que decidir sobre la moción del senador Apuril antes de entrar al fondo de la cuestión, porque no podemos entrar al fondo de la cuestión si no hay dictamen de comisión y si obviamente la Cámara no se constituye en comisión. Entonces propongo, presidente, que se lleve a votación esa moción. Necesitamos mayoría absoluta para convertirnos en comisión, ahí hablar sobre el fondo y sacar los dictámenes correspondientes, y para que no haya duda que el voto sea electrónico, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Senadora Georgia Rúa, se le concede el uso de la palabra. En el mismo sentido de lo manifestado por el senador Rasmussen. Se concede el uso de la palabra al senador Tony Apuril. Presidente, después de que se vote. Sí, perfecto. Senador Silva Facetti. Preguntarle al colega Apuril si esto que llegó es toda la prueba que tenemos para resolver la pérdida de investidura, y si estas 4 páginas es toda la sentencia, ¿verdad? Sería interesante leer un poco toda la sentencia, si es la única prueba, salvo que me digan lo contrario, o hay alguna etapa de diario también se va a agregar las pruebas. Se traslada la consulta al senador Apuril. Presidente, si esta sentencia ingresó por secretaría, supongo que es una sentencia que proviene de la Corte. Interpreto que tiene la validez que le establece la Constitución y las atribuciones que le da al juzgamiento a un juzgado de la Corte, ¿no? El texto completo recibimos el día viernes. La sentencia.
No, nosotros no contamos aún porque recién el viernes era imposible materialmente entregar toda esta documentación a los colegas este fin de semana. Entonces, lo que tenemos es la conclusión, la parte resolutiva que es la que entregamos, no la totalidad que cuenta algo así como 121 páginas. Senador Silva Facetti, sigue en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo no entiendo cómo vamos a pasar a comisión si no tenemos siquiera toda la sentencia que es la prueba, entiendo yo, ¿verdad, Tony? Tony, es la prueba, ¿verdad? Bueno, y tendríamos que tener todas las... O si no, vuelvo a lo que dije la vez pasada, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer todo show? Vamos nomás a viva voz. Pero si vamos a hacer como corresponde, si vamos a estudiar en la comisión, deberíamos por lo menos tener medianamente toda la información, no la parte conclusiva, porque el relatorio de lo que dijo el senador, no escuché si el proyectista presenta sus argumentos del por qué debe correr la pérdida de investidura. Entonces por lo menos deberíamos tener toda la información, leer antes de ir a la comisión. Pero si vamos a hacer, como yo ya dije, que hagamos nomás el circo, entonces ¿por qué nomás no votamos a viva voz, verdad? Que ya acá y listo, pero ¿para qué vamos a constituir una comisión? Eso nomás, presidente. Gracias. Senador Apuril. Para aclarar nomás, antes de pasar a votar o no, si se va a constituir en comisión, nosotros en ningún momento hablamos del delito de tráfico de influencia y en ningún momento aparece eso, porque es un delito está tipificado y tiene su configuración. Nosotros en el 201 nos basamos en la letra de ese artículo que dice uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. ¿Cómo vamos a comprobar si es que hubo o no? Y vamos a tener que utilizar esta sentencia y los colegas sabrán interpretar si esta sentencia le ayuda a aclarar de que ahí hubo o no. Eso que dice el artículo 201. Si los colegas dicen que no, y bueno, si quieren estudiar más, y bueno, pero eso es lo que hoy vinimos a hacer acá. Entonces, queda bien claro que no se está hablando de tráfico de influencia. Aquí nadie dijo eso. Acá se está tocando lo que dice el 201, que dice uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. ¿Cómo vamos a comprobar? Repito, con esta sentencia, para lo cual creo que para tocar el tema tendríamos que hacer lo que dice el colega Rasmussen, ¿verdad? Someter esto a la votación, a ver si nos constituimos o no, o si seguimos preopinando antes de eso. Gracias, senador. Senador Hugo Richard. Presidente, me parece que estamos siempre en la confusión si este es un juicio político o es un juicio ordinario. Lo primero no quiere decir que hay que hacer un mamarracho. Siempre dijimos eso. Es más, el juicio perdón, hablé de juicio político, estoy hablando de pérdida de investidura, disculpen. La pérdida de investidura, incluso en interpretación y antecedentes de esta Cámara, se puede hacer sin una sentencia. En este caso la sentencia coadyuva. Es un elemento para construir una opinión y una posición sobre el tema de la pérdida de la investidura. Pero no estamos dependiendo exclusivamente de ese tema. Eso es en primer lugar una consideración general. Segundo, presidente, yo creo que efectivamente tiene que pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si hay la preocupación del senador Silva Facetti, si ahí no encuentran los méritos, bueno, cada uno va a tomar la decisión, se rechaza, se acepta, ¿verdad? Pero no entremos en esta discusión ahora, presidente, por favor. Yo creo que para agilizar el trámite, esto debe pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. No sé si va a ser un cuarto intermedio que establece lo que corresponde y después volvemos a tratar en base al informe de la comisión. Gracias, presidente. Senador, el proyecto en sí está en la comisión, ya fue trasladado a la comisión. Digo para que se reúna para el dictamen. Claro, solamente que al no haberse reunido con antelación, que es el procedimiento correcto, el planteamiento del senador Apuril es que se convierta el pleno en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Senadora Georgia Rúa. Solicito que
dejemos el debate y que pasemos. Hay una moción concreta presentada por el senador Tony Apuril, ratificada por Rasmussen, también por mí misma. Pasemos al estadio de votación, presidente, porque estamos dando vueltas sobre cuestiones. En todo caso, estos argumentos presentados por el senador Facchetti o porque fuera van a ser hechos dentro de esa discusión ya. Vamos a acelerar. Estamos acá, se convocó una sesión extraordinaria para tratar este tema. Me parece muy poco serio que sigamos dando vueltas cuando sabemos cuál es el camino para destrabar esta discusión. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, con ruego a los colegas que están inscritos, voy a llamar... Perdón, ¿deciré sobre la votación? Sobre el punto, senador Filisola. Yo paso. Vos paso. Presidente, en base a lo que ya se está hablando y ya se planteó, ya hay una moción incluso, lo que corresponde es que se convierta en comisión la sesión y que haya un cuarto intermedio, que haya un cuarto intermedio para dictaminar lo que se necesita el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidente. Senador, le explico el procedimiento. Sí. Llamo a votación. Si tenemos los 2/3, se convierte en comisión, ahí automáticamente vamos a solicitar el cuarto intermedio. De no prosperar eso, va a seguir el debate como corresponde. ¿Qué? A votación, pero sí. Mayoría absoluta según el 117. 23. No, como digo, 2/3 más. No, me equivoqué. 23 votos se necesitan, mayoría absoluta. A votación electrónica se pide para que el Pleno se constituya en comisión. A votación para que el Pleno, la moción del senador Apuril, convertirse el Pleno en comisión y dictaminar. Suficiente mayoría, se convierte en Pleno en comisión, se declara un cuarto intermedio de 30, perdón, sobre la moción, senador Víctor Hugado. Solicito permiso para retirarme, presidente. Solicito permiso para retirarme. Perdón, no le copié. Solicito permiso para retirarme por procedimiento. Yo no voy a ejercer mi defensa en estas condiciones. Gracias, señor senador. Sí, ahora podemos seguir con el debate o de lo contrario llamar al cuarto intermedio. Como me sugirieron llamar a un cuarto intermedio posterior a la conformación, por esa razón, 10 minutos solicita la senadora Esperanza Martínez. A consideración los 10 minutos, senador. Señor senador, yo interpreto igual que usted, pero sigo el mandato del Pleno. El Pleno me pide a 10 minutos por el procedimiento, es así como usted lo dice. Si nosotros nos convertimos en comisión, lo correcto es que aquí se debata y posteriormente se dé. Se retira su moción, senadora Esperanza Martínez. Senadora de Cinemasi. Creo que es innecesario que se convierta, o ponemos la plenaria, o la plenaria se convierte en comisión. El senador Víctor Hugado acaba de renunciar a su derecho a la defensa, que es un derecho, y él renunció. ¿Qué más va a, si la comisión era para escucharlo a él y dictaminar? ¿Qué más vueltas se tiene que dar, presidente? Yo pregunto a los que saben el procedimiento. Debe cerrarse el circuito. Entonces mociono que la plenaria se convierta en comisión, presidente. ¿Ya se convirtió? Y bueno, y entonces sigamos, ya está. Y la señora senadora Esperanza Martínez había solicitado 10 minutos. Al allanarse a su planteamiento, seguimos con el debate. Está inscrito en primer lugar, sigue el debate, aclarando que el Pleno en este momento ya se constituye en Comisión de Asuntos Constitucionales. Se concede el uso de la palabra al senador, me va a disculpar el senador Amarilla, se le traslada la consulta, o sea, el uso de la palabra al vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Senador, el presidente, el senador Javier Zacarías Irún, ausente, con permiso. El vicepresidente también. Senador Sergio Godoy, usted relator. Y sí. Se le traslada el uso de la palabra. Le paso esta pelota, Tata. Todavía no llegamos a la época de San Juan, pero ya le tiro la pelota, Tata. No, presidente, y claramente establecimos un proceso. Ahora nos estamos reuniendo en comisión. En este caso, la persona afectada, cuya pérdida de investidura se ha solicitado, ha manifestado que renuncia a su defensa. Y bueno, lo que bastaría y que sí es, si la parte acusadora, por así decirlo, quienes firmaron y expusieron los motivos, pueden decir si esto que tenemos aquí es suficiente, entonces vamos a tratar y cada uno opinar sobre el tema, o si no, ¿verdad? Si me permite la pregunta al colega Puril, si es todo lo que tenemos, entonces tenemos ya la comisión, cada uno que opinar sobre el tema y luego dictaminar. Se le traslada la consulta al senador proponente, Tony Apuril. Sí, presidente. Creo que una sentencia del Poder Judicial es algo que es suficiente para por lo menos determinar si uso indebido fehacientemente comprobado se puede deducir de esta sentencia. Creo que es suficiente. Gracias, senador. Sobre el punto, senador Silva Facetti, se le concede uso de la palabra. Si pudiese, porque ya que no recibimos la sentencia, que tenemos el resumen, si pudiese un relatorio. Sí. Este es un proceso sumario y fusilamiento a continuación. Bueno, no, yo sigo anotado, presidente, de Amarilla, por favor. Senador Sergio Godoy. ¿Puedo hablar como yo? Sí. Porque terminó. Presidente, claramente hay al menos dos interpretaciones. Una que expresada por el colega Monge y creo que otros sostienen que se necesita una condena firme de la Corte Suprema de Justicia. En lo que a mí respecta, y he manifestado ante al propio afectado, este es un procedimiento constitucional que es el más jurídico de todos. Y la causal está prevista en el 201 y el proceso está previsto en el artículo 17, tal cual hemos procedido, pero el afectado ha renunciado a su derecho a la defensa. Para mí, el principio del artículo 201 es: todos los hechos punibles requieren una condena firme. Eso dice el numeral 1. Y el numeral 2 establece la excepción que dice, en mi entender, salvo el caso del uso indebido de influencias fehacientemente comprobados. ¿Por qué? Porque ese artículo tiene el sentido de velar por el equilibrio de poderes. Y lo que busca es darle al órgano la posibilidad de sancionar a un integrante del mismo cuando desborda ese equilibrio de poderes. Ahí esa es la cuestión de fondo. La cuestión de forma, ¿qué significa fehacientemente comprobado? Fehacientemente comprobado es que el órgano juzgador, cada uno de nosotros en este caso, tiene que tener la certeza de que se cometió ese hecho. De lo contrario, hubiesen puesto también, o no hubiesen diferenciado, o hubiesen puesto que se requería la comprobación judicial, cosa que así no se hizo. Justamente, y repito, porque este es el hecho que se busca sancionar para proteger el equilibrio de poderes. Eso es mi razonamiento. Repito, yo le he manifestado eso también al colega abogado y ahora comparto con el Pleno. Es todo, presidente. Gracias, senador. Se le concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. Estamos entrando en el estadio que propuse al inicio, en el sentido de tal vez pretender que quienes nos han traído a esta sesión extraordinaria nos expliquen detenida, detallada y por sobre todas las cosas
con los elementos probatorios el sustento para solicitar esta extraordinaria. Y a partir de ahí, bueno, formados los criterios, se debía haber escuchado los alegatos, ya no está el afectado y se procede a la votación. Entonces, presidente, si podemos proseguir con ese esquema, estamos en etapa de comisión y es la instancia en donde tenemos que aclarar todos los tantos, presidente. Gracias. Es así, señor senador. Esas aclaraciones probablemente lo van a hacer los próximos oradores. Senador Rasmussen, perdón, senador Rasmussen no tiene inconveniente, se le traslada el uso de la palabra al senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Ya en carácter de miembro de la Comisión de Constitucionales, cuando vamos a analizar el ascenso de un comisario que presta servicio en IPJ, se pide hasta índice de masa corporal. Tardamos 6 meses. Y ahora, señor presidente, vamos a condenar a un colega, representante del pueblo, en base a 4 páginas resumidas. Entonces, señor presidente, lo que pude leer acá de estas 4 páginas que me acercaron, entiendo que se le acusa de estafa, que fue 3-0 rechazado. O sea, no existe estafa. Y se le acusa de cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice. Y se le condena carácter de cómplice con voto dividido, 2-1. Entonces, este caso data ya de mucho tiempo atrás. Cuando se le imputó a Víctor Bogado, no se hizo pérdida de influencia, no se hizo pérdida de investidura. Cuando se le acusó a Víctor Bogado, no se hizo pérdida de investidura. Cuando hay una sentencia con voto dividido, vamos a hacer cuando lo que dice el procedimiento jurídico, para que sea una prueba válida y razonable, debería haber sentencia firme. Pero no es ese el espíritu. Por eso yo ya he insistido la vez pasada que votemos nomás ya para no caer en el ridículo, señor presidente. Entonces, cuando menos, si es que los proponentes no van a hacer un detalle, una exposición de la razón de la pérdida de investidura en base a esta sentencia con voto dividido, donde se pide 100 y se le castiga por 20, entonces cuando menos me interesaría, señor presidente, que a través de Secretaría se lea la sentencia y poder enterarnos un poco de cuál es la prueba en base a la cual se pretende sacar la investidura a un representante del pueblo paraguayo. Nada más, presidente. A usted, gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. De nuestra parte, la bancada de Patraquería entiende que sí hubo uso indebido de influencia. El uso indebido de influencia, como ya lo dijo algún preopinante, no tiene nada que ver con el delito de tráfico de influencias que está establecido en la Ley 2523 del 2004, porque justamente se usa otra terminología, el uso indebido de influencia, por un lado. Por otro lado, la sentencia o la condena se leyó el 3 de mayo y en una de las partes del tribunal decía: no se consigue un trabajo en una binacional por presentarse y esperar ser atendido. Y también en la misma condena ya escrita entregada el viernes pasado dice: el acusado sabía y quería resultado. Su complicidad consistió en prestar ayuda dolosa a un hecho doloso. Entonces, para nosotros es muy claro que hubo uso indebido de influencia. Y ahora a la pregunta si es que tiene que haber una sentencia firme o no. Nosotros entendemos que no, porque justamente si hacemos una analogía, el artículo 197 de las inhabilidades, en su numeral 1, justamente habla de condena por sentencia firme a penas privativas de libertad. Y son artículos diferentes y situaciones diferentes. Nosotros entendemos que si el 201 requeriría una condena por sentencia firme, se hubiese expresado en el mismo sentido, que diga uso indebido de influencia con condena por sentencia firme.
Como nos dice eso, nosotros entendemos que el uso indebido de influencias no tiene que tener una condena firme. Y para cerrar, presidente, me gustaría leer, si me permite, presidente, lo que decía el ciudadano convencional constituyente Luis Alfonso Res en el diario de sesiones en la comisión redactora. Gracias, presidente. Dice, cuando estaban hablando los constituyentes de la pérdida de investidura, varios de ellos opinaron al respecto y el ciudadano convencional Luis Alfonso Res decía, los valores deben normar no solo la conducta privada, sino fundamentalmente pública de quienes nos representan, y una suerte de artículo de esta laya constituye, si se quiere, una motivación reflexiva para muchas veces, ante tentaciones, reencauzar su conducta por el camino de los altos valores al servicio del país. Esto sirve de resguardo para los propios representantes del pueblo. Lejos de desestimarlos, tenían que acoger porque con ello cumplirían una alta responsabilidad y satisfarían plenamente la demanda de nuestro pueblo, que justamente cuestiona este cáncer de corrupción. Para nosotros es muy claro que lo que se establece en la Constitución es que se pueda precautelar hechos de corrupción y se puedan sancionar en consecuencia. Y entendemos que ese también es el pedido de la ciudadanía, presidente, por eso que acompañamos el pedido de pérdida de investidura. Gracias. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la senadora Georgia Rúa. Muchas gracias, presidente. Nosotros consideramos, presidente, que sí son atribuciones y competencias que nos confiere la Constitución Nacional el realizar este análisis sobre la pérdida de investidura en base al proyecto presentado por una bancada. Y resulta ilógico que estemos acá exigiendo a quienes plantean y presentan el proyecto y plantean la acusación que los hagamos sentar a ellos en el banco de acusados, intimándolos a presentar más pruebas, cuando las pruebas están acá y nuestro trabajo es simplemente valorarlas. Y cada uno emite su opinión de acuerdo a eso. Y si les parece que es insuficiente, bueno, que manifiesten eso, pero ponerlos a quienes plantearon el proyecto en el banco de acusados y exigirle cosas, me parece un despropósito. Podemos seguir fingiendo, presidente, y eludir nuestra responsabilidad, pero no podemos seguir engañando a la gente. No es la causal invocada en el 197, se dijo bien, es lo que dice el 201. El acuerdo y sentencia condena al afectado, cuya pérdida de investidura se solicita por el cobro indebido de honorarios. Pero la pérdida de investidura se basa en el uso indebido de influencias. No se llegó al cobro de esos honorarios, no se llegó a ese nombramiento, no se llegó a hacer todo lo que se hizo, porque él era una persona anónima que no tenía ninguna vinculación al poder. Se logró lo que se logró y fue lo que se valoró en medio del juicio, que él era miembro del Congreso, presidente de una de las cámaras. Considero que nuestra responsabilidad al existir una condena firme, al existir una condena aunque no esté firme, pero donde resulta evidente que se inició todo ese proceso en base al uso de influencia que hizo un diputado de la Nación, nuestra respuesta tiene que ser acorde a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Nosotros somos representantes de la gente. Desde el momento en que se rompe la confianza entre el representante y el representado, nuestra presencia en este Congreso no tiene ningún sentido. Es nuestro deber preservar la dignidad de este Congreso, tratar de recuperar su prestigio, tratar de ser dignos del cargo que ocupamos. Y yo sé que esto es difícil cuando uno, en medio del trabajo, llega a crear lazos de camaradería y seguramente les resulta más difícil a quienes hace mucho tiempo están en esta Cámara. Pero eso no evita que nuestra responsabilidad siga siendo con la gente que nos votó. Eso no evita que nuestra responsabilidad siga siendo con el rumbo que queremos que tome esta nación. Entonces, presidente, quiero ratificar en lo que ya acaba de decir uno de los miembros de nuestra bancada. Creemos
que es necesario hacer lugar a esta pérdida de investidura, porque es nuestra responsabilidad ante la nación y porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros para volver a funcionar de manera institucional y para que realmente resguardemos los preceptos constitucionales en este Congreso. Muchas gracias. A usted, señora senadora, se concede el uso de la palabra al senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Vine porque sabía al escenario del cual iba a ser protagonista, en donde seguramente voy a ser el único que se apega a una postura ya anterior. Se habla, presidente, inclusive de solidaridad. Aquí particularmente yo no tengo ninguna solidaridad con nadie. Me trae el afán de esclarecer mi postura ante situaciones que muchas veces se dan en la vida cotidiana. Cuando dicen, están en contra de mí, dice cualquier ciudadano, y yo les suelo decir en varias oportunidades, porque nosotros, presidente, y me mira de reojos, somos muchas veces niñeros, aparte de lo que es el señor presidente y yo también en la vida cotidiana, con nuestros compatriotas. Somos muchas veces consultados en varios problemas que se dan, y entre esa gama de planteamientos personales que se plantea, alguien siempre nos dice, me persiguen, estoy en contra. Y como yo estoy en contra de la actitud tomada en el Senado de la Nación y ahora nuevamente de retirar la investidura, me he hecho cuestionamientos. ¿Será que yo estoy equivocado? Y leí y releí la Constitución Nacional en su numeral 190 y 201. Y estoy tan convencido de que no le corresponde al Congreso de la Nación retirar la investidura al parlamentario, ni al diputado, ni al senador. Porque el artículo 201 es claro, es contundente y no cabe ninguna otra interpretación lo que dice la letra y el espíritu de la Constitución. Y aquí se pretende interpretar en forma elástica y no puede ser de esa manera. Para adecuar circunstancias que hoy seguramente nos afecta, pero mañana le puede afectar a cualquiera. Y se habla de equilibrio de poderes. Importante es el equilibrio de poderes. Las competencias del Poder Ejecutivo que la ejerza conforme manda la Constitución al Ejecutivo. Que el Poder Judicial lo ejerza también dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, y nosotros en el ámbito legislativo. Y se menciona, presidente, leyes que habla de el tráfico de influencia. Sin embargo, la Constitución es suficientemente claro en ese sentido. Es contundente. Y el que no puede ser candidato siquiera porque tiene una sentencia firme y ejecutoriada, y es claro y contundente. Y el que ejerce, el que no puede ser candidato, sin embargo, el que ejerce la función de parlamentario, cae por imperio de una sentencia firme sus facultades constitucionales y tiene que abandonar. Y eso recoge con meridiana claridad el 201 numeral. Y hablan, presidente, por eso creo que en este debate, presidente, no se me aclara, al contrario, ratifica mi convencimiento de que la mayoría del Senado hoy
lo va a retirar la investidura a otro componente más. Y vendrán otros también. Y vendrán otros porque hay pedido ya de pérdida de investidura de un colega que no es correligionario mío. Y es un partido fraterno y centenario. Y yo también votaré en contra porque no corresponde, presidente. Y les digo más, presidente, de que habla de que el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Y voy a volver a repetir. El uso indebido de influencia, ¿qué es? ¿Qué es? Que me expliquen los abogados qué es el tráfico indebido de influencia. Es un delito. ¿Y el delito quién lo comprueba? El Poder Judicial. ¿Y cómo? A través de una sentencia firme y ejecutoriada. Y por imperio de esa sentencia firme y ejecutoriada, alguien como nosotros tiene una sentencia firme, cae el mandato que le dio el pueblo y no le corresponde esa banca. Y no será en estas circunstancias, señor presidente. Por eso no querramos confundir a la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer. Y la ciudadanía es legítimo que reclame, pero también nosotros como legisladores tenemos que tener una conducta clara y contundente. Y seré solitario, pero este debate que tiene una sentencia que el acusado dijo que fue apelado o está en vías de apelación, es decir, que no quedará firme. Y es condenado por otros motivos, no por el tráfico de influencia, peor todavía. Pero simplemente, presidente, para ratificar y anticipar mi postura, las de siempre de que tratamos el tráfico de influencia, decir de que al Congreso no le corresponde el retiro de la investidura, sino deviene de una sentencia firme y ejecutoriada. He dicho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Me permite una sugerencia. Estudie Derecho. Se concede uso de la palabra al señor senador Fernando Silva Facete. Me permite una sugerencia. Al pedo va a estudiar Derecho. Historia. Yo, señor presidente, ahora me está mostrando 125 páginas tiene la sentencia. Todavía no resolvimos el ascenso de militares que entró en diciembre, porque falta un papelito. Y vamos a resolver en base a una sentencia que no tenemos. Ahora vi que tiene Stefan Rasmussen, y obviamente siempre muy pulcro porque trabaja en la bancada de él. Él leyó todo, pero yo no leí, presidente. Yo no tengo ni en base a qué te puedo hacer la pregunta, ni en qué sentar postura, salvo lo que la prensa escribe y ahora lo que pude leer, ¿verdad? Entonces, para mí es... pido permiso, señor presidente, me parece que se va a cometer una violación a un representante del pueblo, porque puede ser que no me guste que lo hayan elegido, pero es representante del pueblo paraguayo. Y se va a hacer sin ni una miserable prueba, porque vamos a dictaminar en comisión sin haber leído la prueba. Cuando a los policiales vinieron a hacerle pulito ahí enfrente para ver si tenía resistencia, se aguantaba su rodilla, ¿verdad? Entonces, para no estorbar, presidente, y hacer ágil el proceso de los colegas y podamos tratar, después pedimos extraordinaria también para un tema de emergencia de Ñembucú, declarar interés, la solución de Pilar. Solicito permiso respetuosamente, presidente, para retirarme. Gracias. La presidencia ya ha convocado al término de esta sesión para una sesión extraordinaria a tratar el proyecto de declaración. Senador Tony Apuril, último orador inscrito. Gracias, presidente. Antes que se retire el colega Fernando, nomás, su intención es verificar una resolución del juzgado y juzgar él si es que está bien o está mal, o cuál es la intención de... Y se supone que ellos hicieron ese trabajo, ¿verdad? En el caso específico de un juicio, ellos hacen ese trabajo, no nosotros. En el caso específico de los militares, bueno, cae en nosotros porque no hay otra
instancia. En fecha 3 de mayo del corriente año, el senador nacional Víctor Bogado ha sido condenado por el Tribunal de Sentencia por el hecho punible de cobro indebido de honorarios en calidad de coautor. El proceso judicial llegó a instancias finales luego de más de 6 años de su inicio. De la investigación, el Ministerio Público ha comprobado en juicio los hechos atribuidos al hoy condenado. Si bien la condena recaída no se encuentra firme, la descripción de los hechos relatados en el juicio oral y público hablan de un claro hecho de uso indebido de influencia por parte del señor acusado. Lo que debe aplicarse es lo establecido en el artículo 201 de la Constitución Nacional. La presente solicitud está basada en antecedentes, como en el caso del ex senador Óscar González Daer, que sin siquiera enfrentar un proceso penal, al momento de darse la pérdida de su investidura, se lo condenó a la pérdida de la misma. Por lo expuesto, nuestra bancada ha resuelto presentar el presente proyecto, considerando que existen por demás causales para resolver la pérdida de investidura. Creemos saludable para nuestra institución la aprobación del presente proyecto de resolución, por lo que instamos a los señores senadores, colegas, a acompañar el mismo. Y también aclarar, para nuestro manejo nomás, ¿para qué existe el artículo 201 de la Constitución como disposición autónoma si aplicarlo requiere una sentencia judicial firme? Y si hay una sentencia judicial, ¿para qué se requiere entonces el artículo 201? ¿verdad? O sea, por algo está ahí, ¿verdad? Para que justamente podamos hacer uso de él en este momento y en estos casos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Presidente, para que pasemos a votar. Creo que están los argumentos del senador Víctor Bogado. Y la suerte ya está echada. Así que es una moción que se pase a votación, presidente. Gracias. A consideración la moción de pasar al estadio de votación. No estoy viendo la cantidad necesaria de votos. Se cierra entonces el debate a votación. Votación electrónica. En general, el proyecto de resolución por la cual se resuelve la pérdida de investidura al senador nacional Víctor Bogado. Votación electrónica. Pérdida de investidura. Procedimiento sumario y fusilamiento. Suficiente mayoría. Aprobado en general. Artículo primero. A consideración. Levantar la mano, sí, a mano alzada. Suficiente mayoría, aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero de forma. Se hará la comunicación correspondiente. Se convoca una sesión extraordinaria. ¿Perdón? Se levanta la sesión extraordinaria y en 5 minutos yo soy prisionero de la soberanía del Pleno. Por consiguiente, se reinicia automáticamente. Senadora Esperanza Martínez. Sí, gracias, presidente. Con el aval de los colegas, yo quisiera pedir 5 minutos porque estamos pidiendo una extraordinaria para poder tocar el tema de la ampliación para Concepción, para Alto Paraguay, que no pudimos tratar el jueves porque se levantó la sesión. Entonces, necesitamos 5 minutos para firmar y poder
formar parte del orden del día de esta nueva sesión extraordinaria. Las ampliaciones que quedaron pendientes, Concepción, Alto Paraguay, no sé si hay otra, Villa Ayes, no, esa se aprobó. Y la que está presentando el senador Víctor Ríos. Entonces, 5 minutos, firmamos las 12 firmas y que se pueda tratar todo, presidente. Gracias. Senador Víctor Ríos. Declaración de emergencia de Cordillera, digamos. Muchas gracias, presidente, para acompañar el pedido de la senadora Esperanza Martínez. Senador Dionisio Amarilla. Sí, para informar, presidente, que en el caso de Concepción, Alto Paraguay ya tiene dictamen y lo que faltaría es Cordillera no tiene dictamen todavía. Faltaría lo de Cordillera, que podemos constituirnos en comisión, si se puede, es una extraordinaria, y la formulación de Ñembucú para el tema de la franja. Consulto lo siguiente, señor senador. Siendo usted presidente de la comisión, hay un pedido concreto de la senadora Esperanza Martínez de un cuarto intermedio de 5 minutos para llamar a una sesión extraordinaria. ¿Puede aprovechar esos 5 minutos para que usted en reunión con su comisión pueda dictaminar e incluir también esos departamentos en el orden del día? Así se hará. 5 minutos y retornamos para la sesión extraordinaria.